La formación de los profesionales de la salud es intensa y exigente. Largas horas de estudio, prácticas clínicas y la constante presión por el rendimiento pueden llevar a un aumento del estrés y la ansiedad. Esto, lamentablemente, puede desembocar en el consumo de sustancias como una forma de afrontamiento. Según estudios recientes, un porcentaje significativo de estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud de información recurren al consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias para manejar el estrés. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 65% de estos estudiantes reportó haber consumido alcohol y analgésicos. El consumo de sustancias puede tener graves consecuencias tanto a nivel personal como profesional. Puede afectar el rendimiento académico, la capacidad de tomar decisiones y, en última instancia, la calidad de la atención al paciente. Además, puede llevar a problemas de salud a largo plazo y afectar las relaciones personales y profesionales. Aquí es donde las redes de apoyo juegan un papel fundamental. Contar con una red de apoyo sólida puede marcar la diferencia en la vida de un estudiante. Estas redes pueden incluir amigos, familiares, mentores y profesionales de la salud mental. Existen varias estrategias y recursos que pueden ayudar a los estudiantes a manejar el estrés de manera saludable. Programas de bienestar, terapia individual y grupal, actividades físicas y técnicas de atención plena. Son solo algunas de las opciones disponibles. Las universidades y hospitales también suelen ofrecer servicios de apoyo específicos para sus estudiantes y personal. Es vital reconocer y abordar el consumo de sustancias entre los profesionales de la salud en formación. Fomentar redes de apoyo y utilizar recursos disponibles puede ayudar a crear un ambiente más saludable y sostenible para nuestros futuros profesionales de la salud. Si eres un estudiante de salud y te encuentras lidiando con el estrés, no dudes en buscar ayuda. Habla con tus amigos, familiares, mentores y aprovecha los recursos disponibles en tu institución. Recuerda, tu bienestar es fundamental para tu éxito y para la calidad del cuidado que brindarás en el futuro. No estás solo. Gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa. Juntos podemos construir un futuro más saludable para todos. Muy buen día, es un placer poderlos acompañar en una emisión más de los conversatorios para la mejora de ambientes académicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, organizados, como ustedes muy bien saben, por la Coordinación de Educación en Salud, la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y el Área de Calidad Educativa. Soy el doctor Gadgamet Zavala Cruz, jefe de área médica en calidad educativa y, por supuesto, agradecemos tu permanencia en este conversatorio, en este gran evento del día de hoy. Como bien saben, el consumo de sustancias es un tema de gran relevancia y preocupación en diversos sectores de la sociedad y los profesionales de la salud en formación no son una excepción. Este grupo sometido a altos niveles de estrés y responsabilidad pueden estar particularmente vulnerables a desarrollar patrones de consumo que van desde el uso ocasional hasta la dependencia. Las consecuencias de este comportamiento no solo afectan la salud y el bienestar del individuo, sino también pueden tener un impacto significativo en su rendimiento académico y, por supuesto, en su futuro profesional. Estos dos tópicos o estas dos variables que tienen un impacto significativo en el alumno, pues no podemos, por supuesto, dejar de lado en ambientes educativos de calidad educativa. Hoy nos reunimos para discutir un tema crítico, el consumo de sustancias y redes de apoyo en profesionales de la salud en formación, contando con tres distinguidos panelistas expertos en el área, quienes nos ayudarán a explorar las diversas dimensiones de esta problemática, analizar las diferentes aristas que hay de este problema a través de sus perspectivas, a través de sus reflexiones y, por supuesto, a través de la discusión que tengamos en este valioso panel. Vamos a buscar entender
mejor los factores de riesgo, las implicancias del consumo de sustancias y también vamos a abordar las estrategias más efectivas para la prevención y el manejo de estos riesgos. Además, discutiremos el papel crucial de las redes de apoyo institucionales, las redes comunitarias, por supuesto, para la prevención de este problema y, no menos importante, vamos a abordar el tratamiento del consumo de sustancias dicho por los expertos que tenemos el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros expertos? Bueno, vamos a irlos desglosando brevemente. Tenemos al maestro Carlos Velázquez Salazar, director del Centro Cognicen de Psicoterapia Cognitivo-Conductual Integrativa. El maestro tiene, por supuesto, una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, también tiene una maestría en psicología de adicciones. También vamos a contar el día de hoy con el maestro Carlos Adrián Palomero, quien labora en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, está en la coordinación de centros de atención psicológica y bueno, también es maestro en psicología de adicciones. Y no menos importante, vamos a contar con la maestra Diana Isabel Santos Pérez, licenciada en psicología también, al igual que nuestros otros dos panelistas, maestra en adicciones y bueno, es analista de proyectos también del área de calidad educativa. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Y bueno, le deseamos a todo el público que nos está escuchando en tiempo real que se lleven un aprendizaje significativo el día de hoy para mejorar los ambientes educativos, para prevenir este problema de alta trascendencia, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Y bueno, vamos a iniciar con el panel del día de hoy. La primera interrogante se la vamos a- a proponer al maestro Carlos Velázquez. Y bueno, le preguntaríamos cuáles son los factores de riesgo, por supuesto, que pueden llevar a los profesionales de la salud en formación a consumir sustancias. ¿Qué nos puede compartir, maestro Carlos Velázquez, al respecto? Muchas gracias, doctor Gado. Bueno, primero que nada, un gran agradecimiento por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí platicando con ustedes sobre esto. Esta pregunta creo que me gusta mucho que me haya tocado en el sentido de que, o sea, quiero darle un poquito de seguimiento a lo que decías. O sea, existe esta famosa frase de que las adicciones no discriminan, ¿no? O sea, las adicciones no ven eh, género, sexo, edad, o sea, muchos grupos poblacionales pueden estar en riesgo de desarrollar problemas de consumo de sustancias o trastornos adictivos y por supuesto que los profesionales de la salud, ya sea salud médica o salud mental, no estamos exentos de tener problemas de consumo de sustancias. Es un poquito como una paradoja, ¿no? Existe un poquito la idea de que, bueno, el doctor o el médico no se enferma y nada podría estar más alejado de la realidad. Am, Me gusta pensar en los factores de riesgo que pueden poner o sea, hacer vulnerable a esta población, a los estudiantes de profesiones de la salud, en factores, digamos, no sé, como comunes, aquellos que comparten con todos los otros, o sea, con toda la población o el mismo grupo poblacional, digamos, estudiantes universitarios. O sea, en este sentido, la edad, la disponibilidad de las sustancias, las influencias sociales, estresores psicosociales son factores en común que no son específicos a esta población. Pero además de esos factores de riesgo que tienen esta población universitaria en particular, los estudiantes en formación de profesiones de la salud eh, presentan factores de riesgo específicos, únicos a digamos, a su situación particular, a su carrera. Y los voy a resumir como en 7, 8 factores de riesgo que considero que son importantes. El primero es el estrés y la presión académica. O sea, la necesidad, la exigencia ya sea autoimpuesta o impuesta por las instituciones, el entorno familiar, social, de obtener altas calificaciones, muy buenas notas, cumplir con los requisitos rigurosos, eso puede implicar niveles muy altos de estrés. Desde el simple hecho de poder entrar a una carrera como medicina, por ejemplo, como odontología, que son carreras en donde el proceso de admisión es muy competido. Entonces, o sea, como que incluso desde antes
de ser un estudiante en formación, el nivel de estrés y la presión académica es muy alta, ¿no? O sea, pensemos a lo mejor un estudiante de medicina o un estudiante de enfermería que para obtener calificaciones muy altas en sus exámenes finales, y esto le genera un estrés significativo, recurre al consumo de marihuana, por ejemplo, para aliviar el estrés o la ansiedad que esto implica. Ese sería como un factor de riesgo importante y específico de esta población. Otro factor de riesgo muy particular de los estudiantes de profesiones de la salud son las largas jornadas y la fatiga, cosa que, bueno, estudiar una carrera universitaria no es necesariamente un paseo por el campo, pero definitivamente estudiar una carrera como medicina, odontología, enfermería, etcétera, es famosamente, conocidamente, son de las carreras más extenuantes y agotadoras que existen, o sea, por las largas jornadas de estudio, el trabajo clínico, la residencia, las guardias que tienen que hacer en hospitales, y esto lleva a una crónica privación de sueño durante prácticamente todo el curso de la carrera o el tiempo que están en formación. No sé, pensemos en una enfermera en formación que tiene guardias o turnos en un hospital, no sé, de 10, 12 horas, y para combatir el agotamiento y a mantenerse alerta y despierta, la única forma, bueno, no la única, pero la forma que encuentra es consumir estimulantes como metilfenidato, por poner un ejemplo. Esta es una práctica muy común entre estudiantes universitarios de profesiones de la salud, como el consumo no terapéutico de estimulantes, de drogas estimulantes. Em, la otra que es súper importante es el acceso fácil a medicamentos. Más que cualquier otro estudiante de cualquier otra carrera, los estudiantes de profesiones de la salud tienen un fácil acceso a medicamentos, ya sea porque trabajan con colegas que podrían, no sé, hacer ahí como el paro de hacer prescripciones o recetas por debajo del agua. Es una práctica que he escuchado en ocasiones en estudiantes. Y también por el hecho de tener acceso a, por ejemplo, en las guardias, en las residencias, acceso a el botiquín o el almacén de medicamentos de los hospitales o de las clínicas en donde están haciendo su servicio. Entonces, uno de los factores de riesgo que realmente es como más importante a nivel poblacional, y esto no es la excepción, es simplemente la disponibilidad de la sustancia. O sea, es imposible que una persona consuma una sustancia psicoactiva o abuse de ella si no hay disponibilidad, por más que haya factores de riesgo internos, vulnerabilidades psicológicas, psicosociales, si no hay disponibilidad, no habrá consumo. Y en la población de estudiantes universitarios en formación de profesiones de la salud, esa es como una de las cosas que es particularmente un foco rojo para esta población. Luego podemos también tener una mayor incidencia, no necesariamente estadísticamente una mayor incidencia, pero sí son más propensos a tener estrés psicosocial, digamos, ¿no? O sea, factores psicológicos y problemas de salud mental que pudieran exacerbar la vulnerabilidad a recurrir al desarrollo de una sustancia psicoactiva. Pensemos como por estos mismos factores de riesgo, la presión académica, la privación de sueño, el estrés, desarrollar trastornos de depresión, de ansiedad o en general reacciones adversas de salud mental. Pensemos a lo mejor un estudiante de odontología que, no sé, tiene ansiedad social o tiene trastorno de ansiedad generalizada y encuentra que el alcohol lo lleva a relajarse y a funcionar mejor en eventos sociales, en exposiciones que tiene que hacer en la universidad, y esto lo lleva gradualmente a un consumo excesivo y regular. Um, por poner un ejemplo, ¿no? Luego también está un poco la idea de la cultura profesional y el estigma. O sea, esta idea de que, por ejemplo, los profesionales de la salud no deben de enfermarse o no tienen problemas, no deben de pedir ayuda, o como si se viera como una señal de debilidad el tener un problema de salud mental o de adicciones. Y eso lo platicaremos un poquito más adelante, pero es una de las barreras más importantes para tener acceso a pedir ayuda o recibir tratamiento en caso de que haya un problema de consumo de sustancias. Um, Incluso esta idea o esta cultura profesional de no pedir ayuda como académicamente, como yo tengo que poder solo, tengo que librarla solo, puede que la manera en la que, si no puedo pedir ayuda a mis mentores, a mis profesores, a mis colegas, para mis problemas, ya sea académicos o personales, la forma en la que lidio con esto sería por medio de sustancias, ansiolíticos, alcohol, etcétera. Bien. Um, Creo que otro factor de riesgo que vale la pena mencionar son los factores sociales, más como las relaciones interpersonales, las redes de apoyo limitadas
Algo muy común que he observado es en estudiantes de medicina que a lo mejor hacen su residencia o su posgrado en otra ciudad, en otro estado, en donde tienen que hacer su especialidad o subespecialidad, en donde hay una especialidad y uno no escoge en dónde, entonces se tienen que salir normalmente de casa, de su ciudad de origen, y eso implica como todo un estresor o una serie de estresores muy particulares, como mudarte a una ciudad en donde no conoces a nadie, con nuevamente una presión muy exigente de desempeño, de poner en práctica los conocimientos que ya tienes de la carrera. O incluso también algo que es común a todos los estudiantes universitarios o a este grupo de edad de adultos jóvenes es la presión social, la influencia de los pares en donde se normaliza y se alienta el consumo de sustancias para pertenecer al grupo, a la tribu, por así decirlo. Sí, muy valiosas reflexiones, maestro Carlos Velázquez. A mí me salta mucho este elemento que comenta higiene del sueño, la autoexigencia. Esto verdaderamente es un patrón muy común en profesionales de la salud. Por supuesto, la accesibilidad también Mm, a las sustancias. Y bueno, esta cultura social que gira alrededor del potencial alumno que pudiera entrar en este terreno de adicciones. Dando seguimiento a los panelistas, vamos a escuchar ahora a ver qué opina el maestro Carlos Adrián Palomero eh, en este mismo tenor del tema. Y bueno, le preguntaría, ¿qué quiere decir uso, abuso y dependencia? Porque son conceptos que de manera muy rutinaria y los que no somos expertos los decimos de manera quizás hasta deliberada, pero sí sería muy bueno, maestro Carlos Palomero, que nos puntualizara las definiciones muy concretas. Le agradezco, doctor. Eh, Hay una línea muy delgada entre una y otra y voy a tratar de ser como lo más claro y conciso justo para que quede clara esta línea. En el uso, hay un uso cotidiano de sustancias, o sea, las sustancias viven con nosotros en nuestro día a día. Es decir, hay sustancias legales e ilegales. Principalmente las legales son las que pues están en nuestro día a día, es decir, está el tabaco, está el alcohol y entonces... eh, en medio de estas sustancias hay un uso cotidiano. Qué es un uso de sustancias? Es simplemente llegar y consumir algo. Yo puedo ocasionalmente llegar y consumir algo. ¿Y por qué digo que hay una línea muy delgada entre una y otra? Porque yo puedo decir, bueno, es que solo lo consumí una vez, pero consumir una vez una sustancia puede equivaler a pasar al siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? Abuso de sustancias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando empiezo a tener problemas de salud, escolares, familiares, en alguna de las áreas de mi vida, derivados de que yo use sustancias. Por ejemplo, yo puedo usar algo tan sencillo como lo es el café y lo voy a poner en café para precisamente quitarle el estigma de sustancias. Puedo usar el café en mi día a día. ¿Y qué pasa si en mi día a día me estoy ocasionando gastritis porque necesito café para empezar bien el día? Entonces entramos en un escalón más y por eso es que le hablo de quitar como este aspecto de sustancias, porque hay quien dice, bueno, es que la marihuana es legal, es que es natural. No se trata de si eso no es natural, sino como lo mencionó el maestro Carlos, hay factores que me hacen más propenso o menos propenso para que con un solo consumo yo pueda cruzar de uso o abuso. O sea, con una sola vez que a alguien se le ocurra probar una droga como lo es la heroína, con una sola vez puede cruzar y llegar hasta el tercer escalón. Entonces, no se trata del número de veces que lo consumas, sino de los problemas que te causen primero. Y hay factores de riesgo que ya los mencionó el maestro, que precisamente favorecen o no. Entonces, ¿qué es?
es casi un volado el decir que con una sola vez que se me ocurra probarlo, a lo mejor y me funciona o a lo mejor y no me pasa nada. De entrada ya estamos en un riesgo desde el empezar a usarlos, que se deriva de algo más o que se integra un riesgo más para cruzar del uso al abuso cuando es el único camino que uso o que utilizo para lograr eso que utilizo. Ejemplo. Alguien usa de manera cotidiana la marihuana para relajarse, pero solo se relaja el profesional de la salud con marihuana. Entonces, ahí tenemos un gran problema porque es el único camino y entonces tarde o temprano va a empezar a escalar. Entonces, está el abuso y por último está la dependencia. ¿Qué sucede en la dependencia? Eh, en la dependencia hay una necesidad constante ya por consumirla, pero no por obtener lo que obtuvo la primera vez que consumió sustancias, sino a menudo que se hace un uso repetido de una sustancia, el mismo cuerpo va generando cierta resistencia, llamémoslo así, de manera que ya no obtienes el mismo efecto que la primera vez. Regresando a mi ejemplo del café, entre más café consumo, más café necesito para volver a sentirme activo. Entonces, tarde o temprano, la dependencia implica que necesito algo, esa sustancia, para dejar de sentirme mal. Ya no para sentirme con energía, sino es como, estoy tan de malas, estoy tan enojado, tan frustrado porque, o me siento tan mal de que no lo tengo, de que no. Por eso repito, lo iniciamos con café. Si nos vamos identificando en alguno de los escalones, precisamente es porque hay algo que nos está haciendo falta. Ejemplo, lo dijo ya el maestro Carlos, la higiene del sueño y del descanso. Desafortunadamente, en México existe una cultura limitada, llamémoslo así, de la higiene del descanso y de la higiene del sueño. Por lo tanto, ¿quieres sentirte con más energía? La técnica secreta, la mejor arma que tienes para poderlo hacer es descansar y dormir bien. Oye, pero ¿y si no lo puedo hacer? No, pues entonces se viene derivado un factor de riesgo para el consumo de sustancias y que nos puede llevar hasta la dependencia. Entonces, recapitulando, uso. Lo hago de manera ocasional, no me causa ningún problema. Abuso de sustancias. Lo estoy haciendo ya sea de manera ocasional o de manera repetida, pero me empieza a afectar en alguna de las esferas de mi vida. Tercer escalón, dependencia de sustancias. La necesito consumir para dejar de sentirme mal, para dejar de sentir una sensación desagradable que existe en mi cuerpo. Entonces, esa sería como la respuesta. Sí, muchísimas gracias, maestro Carlos Palomero. Además de dejarnos intrigados con lo del café, porque los profesionales de la salud somos de consumo rutinario del café, pero el ejemplo muy pragmático nos permite visualizar esta ruta natural del uso, abuso y dependencia de sustancias. Y qué bueno que lo puso con un ejemplo tan claro, porque vuelvo a insistir, quienes no somos expertos en el tema, a veces utilizamos de manera muy deliberada los términos sin tener una particularidad conceptual entre los tres, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta ahora con la maestra Isabel. Y le preguntaríamos, ¿cómo puede afectar el consumo de sustancias en el rendimiento académico? Por supuesto, en todo, en todas estas personas usuarios, en todos los alumnos que están en formación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué nos comparte, maestra Isabel? Sí, muchas gracias, doctor. Pues justo creo que es importante retomar varias de las ideas que han dicho mis colegas, ¿no? Porque como bien lo vimos en la primera pregunta, pues existen distintos factores de riesgo involucrados, ¿no? O sea, no solamente se va a dar el consumo de un día para otro y que lleguemos a identificar que existe una dependencia que fue, o sea, a lo mejor sí puede llegar a existir como
como este uso que es una línea muy marcada, como le decía mi colega, y que puede existir esta situación de dependencia, ¿no? Pero vamos a ir viendo que son distintos los elementos que se van sumando para que existan consecuencias en el rendimiento académico, ¿no? Pues a veces a lo mejor el estudiante, la estudiante empieza pues a lo mejor con alguna situación en su contexto, a lo mejor laboral, en su contexto familiar, pero también en esto se van sumando los factores de riesgo que ya escuchamos al inicio de este conversatorio, ¿no? Pero a lo mejor hubo una ocasión que la persona empezó a consumir pues solamente por esta curiosidad a conocer qué pasa con esa sustancia y pues a veces ahí sí a lo mejor la autoridad educativa o a lo mejor el mismo alumno identificó que pues existe un riesgo a llegar a otras situaciones de consumo, ¿no? A lo mejor al abuso, la dependencia, pues ahí puede haber una situación que no va a escalar a lo mejor a más riesgo. Pero a lo mejor si ya empiezan estas situaciones de abuso, como lo estábamos viendo en la pregunta anterior, pues vamos a ver que sí van a haber consecuencias en distintas áreas del alumno. Puede ser en su familia, con sus relaciones personales, pero claro, también va a ser en su rendimiento académico. Se ha visto que puede existir ausentismo, o sea, el rendimiento, pues a lo mejor las evaluaciones ya no van a ser las mismas, la forma de interactuar con sus colegas, entonces puede haber irritabilidad, como lo mencionábamos en la pregunta anterior. Pero también ya cuando existe esta dependencia, pues vamos a ver realmente cómo es que afecta en sus actividades académicas, ¿no? O sea, puede ser que ya el alumno ya no está acudiendo o que incluso nos hemos dado cuenta que el alumno empiece a consumir en su ambiente formativo, ¿no? Entonces, pues esto ya también hay implicaciones o repercusiones incluso hasta pues administrativas, académicas e incluso legales, ¿no? Entonces, por eso es importante que identifiquemos los factores de riesgo que ya escuchamos en la primera pregunta y que también podamos identificar cuándo está la persona o nosotros mismos, si a lo mejor eres estudiante, pues si estás en uso, abuso o dependencia, ¿no? Porque también dependiendo el nivel de consumo, pues vamos a ver qué es el nivel de tratamiento que tú podrías requerir, ¿no? Entonces, también con esto vamos a ver qué son las repercusiones en sus ambientes académicos educativos, ¿no? Entonces, por eso creo que sería importante identificarlo. También mi colega Carlos Velázquez, pues estaba hablando de que pues algunas son las sustancias que son como las que utilizan más en los estudios, la literatura ha marcado que a veces por esta carga académica, pues a lo mejor para poder rendir, pues empiezan a consumir más, ¿no? Entonces también por eso se ha visto en algunos estudios que algunos estudios de profesionales de la salud en Latinoamérica reportaron que el 65.5% de estudiantes reportó haber consumido alcohol, mientras que el 25% consumió marihuana y finalmente en otro estudio reportaron que algunos de los 65% de estudiantes consumieron analgésicos, ¿no? Entonces también se ha visto que por ser profesionales de la salud, pues a veces hay otro patrón de consumo o otras sustancias que tienen acceso, justo como lo comentaba mi colega, ¿no? Entonces también por eso es importante que estemos observando en qué áreas estamos trabajando, si tienen los alumnos acceso a estas sustancias, pues aumenta el riesgo, ¿no? Y que pues por eso también exista alteraciones en su rendimiento académico. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, maestra Isabel. Como se pueden percatar en la respuesta de la maestra, pues ya nos hace a colación cómo el uso, consumo, dependencia tiene un efecto sistémico en los ambientes educativos. Eh, Desde diferentes perspectivas y retomando los comentarios de nuestros dos panelistas anteriores. Regresando con el maestro Carlos Velázquez, en su primera intervención nos hablaba de estos factores de riesgo en los profesionales que están en formación. Y bueno, ahora le preguntaría de igual manera, cómo gestionarlos, cómo evaluarlos, cómo identificarlos en este contexto de ambiente educativo. ¿Qué nos podría compartir ahora, maestro Carlos Velázquez? Muchas gracias, doctor Gat. Para evaluar y gestionar los riesgos es importante tener un enfoque integral, o sea, que combine una visión de prevención, de detección temprana y de fomentar un apoyo continuo a los estudiantes en formación. O sea, es esencial tener como estas tres líneas o estos tres objetivos o ejes para lograr una adecuada eh, evaluación y gestión de estos riesgos. Una vez
hace un tiempo platicaba con un amigo que es psiquiatra y hablamos de un tema como similar sobre, o sea, qué lleva a que los estudiantes de medicina y de profesiones de la salud tuvieran como un patrón de consumo a lo mejor más elevado, más severo que otros estudiantes universitarios de otras carreras. Y él, habiendo estudiado medicina, bromeaba que pues el principal factor de riesgo es la carrera de medicina. Siendo en sí, si me explico, o sea, como que eso es algo que marca la diferencia. Eh, y esto me lleva un poquito como a pensar que el, la manera de evaluar y, o sea, y gestionar estos factores de riesgo, creo que implicaría, o sea, en un mundo ideal, una reestructuración sistémica, a lo mejor, de los modelos y los planes de estudio, de cómo están construidos en su base, de cómo están hechos en las carreras enfocadas a profesionales, a profesionales de la salud. Eh, es conocido, es famoso que los planes de estudio, la carga académica es a veces como, por lo menos desde afuera, como casi imposiblemente pesado y difícil y extenuante, de manera que es como que uno lo ve y dice, es imposible mantener una buena salud física, emocional y social al mismo tiempo que uno estudia una profesión, una carrera como medicina, odontología, enfermería, etcétera. Entonces, creo que es importante como un poquito como a mediano o largo plazo, pensar que una de las principales soluciones está en esta reestructuración un poquito más sistémica en cuanto a planes de estudio, horarios de residencias, que promueven y que puedan fomentar un balance adecuado entre la vida académica y la vida laboral y personal que tienen los estudiantes y también los profesionales de salud o de cuidado de la salud. O sea, de alguna manera es como predicar con el ejemplo. La salud es primero. Eso yo creo que es como el eje central de cómo tendríamos que evaluar y gestionar estos, estos riesgos. Ahora, estrategias específicas de evaluación, creo que es importante considerar la detección temprana, o sea, que las instituciones educativas, incluso instituciones de salud pública, implementen programas de tamizaje, de evaluación en sus estudiantes y en sus trabajadores para identificar a las personas que están en riesgo o que pudieran estar en mayor riesgo de desarrollar problemas de adicción y también problemas de salud mental y a esas personas proporcionarles apoyo oportuno o mayor, digamos, como una red de apoyo como que sostenga mejor a estos estudiantes que están en riesgo. Entonces, la detección temprana es una estrategia esencial que algunas universidades implementan o algunas instituciones de salud pública o privada se implementan. Encuestas anónimas, por ejemplo, como el utilizar el audit, este cuestionario breve, muy sencillo, pero relativamente efectivo y eficaz para detectar consumo problemático de alcohol, o el DAST, que es la prueba de detección de alcohol y drogas y sustancias. Y también está el ASSIST, que es desarrollado por la eh, Organización Panamericana de la Salud, que es una prueba de detección masiva, como tamizaje que se ha implementado a nivel poblacional para detectar personas que pudieran estar en riesgo. Y algunas de estas pruebas, por ejemplo, lo que hacen es justo, de alguna manera en este tamizaje, seleccionar o agrupar a los encuestados justo en estas categorías de las cuales Charlie, el maestro Carlos, nos platicaba. Personas que simplemente tienen un consumo recreativo, no problemático, personas que tienen un consumo problemático, pero no dependiente, y personas que tienen un consumo ya dependiente. Entonces, sí es importante poder, en la detección de los factores de riesgo, identificar el nivel de consumo, viéndolo como en un continuo, no es como que problema o no problema, o adicción o no adicción, sino más bien como en un continuum, en una dimensión. Y entonces que las estrategias de prevención, de tratamiento, de intervención estén ajustadas a el nivel de riesgo que cada persona tiene. Es un poquito como según el sapo la pedrada. Y si me explico, las estrategias de prevención tienen que ser lo más individualizadas o personalizadas, no al individuo, pero por lo menos sí a la población o al grupo poblacional a quien están dirigidas. Um, Otra estrategia importante en la detección de factores de riesgo es la implementación de programas de supervisión y mentoría, por ejemplo, en universidades, en donde los mentores, los coordinadores estén capacitados para reconocer señales de alerta, señales de problemas de consumo de sustancias y de salud mental, y entonces tener, digamos, el entrenamiento adecuado para acercarse a esos estudiantes
y proporcionar el apoyo necesario u ofrecer alternativas de intervención, ofrecer opciones de, si me explico, a esas personas que se detectan que pueden estar en riesgo. Esa sería como a grandes rasgos un poquito mi sugerencia de cómo evaluar estos factores de riesgo. Sí, muchísimas gracias, maestro Velázquez. Ahí están para todos los docentes y alumnos del país los tips para poder llevar a cabo una identificación oportuna y evidentemente gestionar los factores de riesgo para evitar problemas en los ambientes educativos bajo esta índole. Me encantó su comentario, maestro, en el sentido de que un factor de riesgo per se es simple y sencillamente estar en el ambiente de profesionales de la salud, estudiar medicina, enfermería, estomatología. Y ese es un factor de riesgo nada más por Porque entrar sí, a ese círculo académico. Y se me viene a la mente, fíjese maestro, que el día de ayer estaba viendo rápidamente algunas series eh, de, de plataformas streaming eh, que hacen alusión a médicos, ¿no? Y más allá de la trama, que por supuesto es parte de la serie, se notan, sin ser por supuesto uno psicólogo y tener la expertise de ustedes, se notan ahí los elementos de desgaste emocional en las tramas, ¿no? Nada más por estar en un ambiente de profesionales de la salud. Vamos a continuar con el maestro Carlos Adrián Palomero. eh, y bueno, le preguntaría cuáles son las barreras para que el alumno pues no haga sus notificaciones, no se acerque a una atención. ¿Por qué el alumno no va a recibir algún tipo de atención más allá de que ya él mismo esté identificando que algo anda mal, ¿no? En su estado de salud eh, mental, ¿verdad? ¿Qué nos podría decir, maestro Carlos Palomares, al respecto? Bueno, justo de acuerdo a la experiencia en la Facultad de Psicología hemos justo trabajado con estos programas que menciona el maestro Carlos Velázquez, ¿no? Es precisamente el acercar las atenciones, el cerrar la brecha de salud a través de hacer tamizajes, hacer campañas de salud. Y a pesar de eso, dentro de la misma Facultad de Psicología, a veces nos encontramos con algunas barreras, entre ellas una principal es el estigma y el miedo al juicio, ¿no? Es decir, eh, todavía el estigma, incluso dentro del mismo contexto de salud, creo que incluso a veces se acentúa más el decir, o sea, a ver, soy estudiante de la salud. ¿Por qué no, por qué yo me voy a enfermar? ¿O por qué yo me va a pasar esto? ¿O por qué mis amigos se van a enterar de que me está pasando esto? ¿O mis compañeros? Entonces, los estudiantes a veces simplemente tienen miedo de que los juzguen otras personas por tener problemas de sustancias, ¿no? O incluso de ser juzgados. Hay varios entes que pueden juzgar a un estudiante. El, los de arriba, supervisores, profesores, los pares o incluso los que están atendiendo. O sea, ¿cómo alguien, ese doctor que tiene un problema de sustancias, me va a atender a mí? Entonces, precisamente, pues el estigma y miedo al juicio es uno de los áreas como de más conflicto. También existen otros, como lo son la falta de conocimiento. O sea, a veces no se conocen qué recursos existen, qué puedes hacer o qué, hacia dónde ir, ¿no? A pesar de que hay esfuerzos dentro de las instituciones de salud y dentro de las instituciones educativas para acercar estos recursos, no siempre se hacen en la misma línea. Ejemplo, hay muchas campañas o hay campañas simplemente de salud en Facebook, en Instagram, y los hoy estudiantes están en otras redes sociales. O sea, no es que no se hagan, sí se hacen, pero no siempre se hacen en el mismo canal y por lo tanto, o sea, en el mismo canal donde ya se mueve hoy los nuevos estudiantes. Entonces, nos quedamos cortos en el alcance de la difusión de los recursos disponibles. También la misma presión académica y profesional, es decir, al sentirse tan presionados los estudiantes, no se dan el tiempo para poder
buscar o pedir apoyo, la misma falta de confianza en servicios de salud. Es decir, hay estudiantes que por una mala experiencia o porque alguien pues la pasó mal, yo conozco a alguien que no le fue nada bien, entonces pues mejor me quedo así. E incluso la misma percepción que existe del control sobre la situación, es decir, el decir, no tengo ningún problema, o sea, esto lo tengo controlado, así lo han hecho otros estudiantes o así lo hace mi compañero, lo estoy haciendo igualito, lo cual nos hace retomar, pues que el problema de consumo de sustancias es distinto para cada persona porque cada persona tiene distintos factores de riesgo. Alguien puede tener un uso recreativo de cualquier sustancia o de alguna sustancia y pareciera no afectarle. Sin embargo, otra persona que va a consumir lo mismo puede caer en un abuso de sustancias, ¿no? También tenemos justo, creo que estas son como las principales que nos hemos encontrado. Espero que esto pues ayude a entender que hay distintas barreras ante las cuales nos enfrentamos y que a pesar de todas estas barreras siempre es valiente pedir ayuda y precisamente es bien importante la primera línea de atención o el resaltar el trabajo de la primera línea de atención. ¿Y cuál es la primera línea de atención? La primera persona a la que se acerca alguien a pedir ayuda. Es decir, hay veces que es un profesor, pero hay veces que es un amigo y hay veces que es un compañero. E independientemente de quién sea esa primera línea donde se acerca, pues es importante que exista una difusión de qué medios hay para poder entonces acercar las atenciones y también el reconocer que a pesar de que es un problema, tiene solución y es valiente reconocer que tienes este problema, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Sí, valiosos comentarios, maestro Palomero, muy, muy interesantes. Qué paradójico, ¿verdad, maestro? Que los profesionales de la salud somos los que muchas veces menos buscamos atención Ujú. para nuestra propia salud. Es una paradoja, pero fue contundente su comentario en este sentido. Y fue más contundente porque es real, ¿no? Por Ujú. supuesto. La tropicalización y contextualización de los casos de manera individualizada, esto, por supuesto, es un hecho y más cuando hablamos de seres humanos, no podemos tasar los mismos factores de riesgo que ya se citaban en el panel en la misma magnitud a cada ser Ujú. humano, ¿no? Y esto es muy, muy importante, esta contextualización, tropicalización de los factores de riesgo en diferentes alumnos. Y por supuesto, algo no menos importante, esta parte que comentaba muy bien, maestro, que también me encantó, eh, las vías de difusión de las herramientas educativas, de las herramientas para poder tener accesibilidad a atención médica, a atención profesional en este sentido, no tomando como partida las diferentes redes sociales, ¿no? Eh, por ejemplo, los que estamos un poquito más allá de los 35 años de edad, 40 años de edad, pues Facebook, ¿verdad? Ajá. Pero las nuevas generaciones, pues manejan Instagram, ¿no? Y a lo mejor Ujú. estas vías de comunicación, pues también no permiten que llegue el conocimiento eh, a todos los grupos de interés, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Muy, muy valiosos comentarios. Ahora vamos a pasar con la maestra Isabel nuevamente. Eh, y bueno, ¿qué nos diría, maestra? Para qué les podría decir a los coordinadores de planeación y enlace institucional, a los coordinadores auxiliares médicos de educación, a los directores de educación e investigación en salud, por supuesto, a los jefes inmersos en el ámbito educativo, coordinadores clínicos de educación, profesores? ¿Qué les podría decir? ¿Cuál sería la ruta natural, la ruta crítica del proceso para poder identificar a los alumnos y mandarlos a las instancias correspondientes? A ver qué nos dice maestra Isabel aquí. Tocando puntos ya muy específicos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Claro que sí, doctor. Ujú. Pues yo creo que también es muy importante retomar lo que ya dijeron mis colegas, ¿no? Dentro de la evaluación, por ejemplo, pero también estas brechas que nos acaban de explicar, ¿no? Porque también se ha visto que, por ejemplo, México es el segundo país con mayor estigma a nivel mundial en temas de salud mental, pero ahora sumándole que también está el tema de consumo de sustancias, también se ha visto que hay mucho estigma alrededor de este tema, ¿no? Desde cómo le llaman a las personas que consumen sustancias, pues hemos visto muchas etiquetas, ¿no? Que son drogadictos, que les falta fuerza de voluntad, ¿no? Y como veíamos al inicio de este conversatorio, vemos que es un cúmulo de factores de riesgo, por lo que también me gustaría que quedara claro que no solamente es como una situación que se da de un momento a otro, que creo que ya lo mencioné en mi participación anterior, pero creo que esto me gustaría que quedara claro porque justo como lo comentaba mi colega Carlos Palomero, pues veíamos que también los profesionales de la salud que ya tenemos en México, siendo el segundo país con mayor estigma, pero ahora sumando que son profesionales de la salud y que también tienen esta brecha para solicitar ayuda, porque como yo como profesional de la salud voy a sentirme mal, pues vemos que esa brecha todavía se hace más grande, ¿no? Se ha visto también en la literatura que las personas con algún padecimiento de salud mental en general se tardan de 4 a 20 años a tener acceso a los servicios especializados. Pero ahora también en consumo de sustancias se ha visto que pues ya actualmente ya hay más servicios especializados, pero aún así todavía es mínimo o faltan más especialistas o más tratamientos especializados o en este primer nivel de atención, ¿no? O sea, que las personas con las que se solicita ayuda, que puede ser el profesor o los amigos, muchas veces no saben qué hacer con esta situación de consumo de sustancias, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí, una de las primeras acciones busquemos esta evaluación y apoyo que mencionaba mi colega Carlos Velázquez, en que pues veamos cuáles son estas evaluaciones que podríamos solicitar con el área especializada. Aquí tengan cuidado porque también a veces como autoridades educativas he visto que quieren hacer todo, ¿no? Y pues ahí esa labor no es de ustedes, sino que pues sepan que existe una evaluación y que pueden solicitarla con psicólogos, con psiquiatras, a lo mejor ir cuando queda el área de CPTIMS, también pueden solicitar ese apoyo con su unidad médico familiar. También ahorita hay muchos centros de atención en prevención de las adicciones, que son los CAPAS, está con ASAMA, ¿no? Entonces podemos apoyarnos con estas instituciones para que pues nos apoyen con esta evaluación, ¿no? Y que podamos dar ese apoyo inmediato. A lo mejor si la persona ya tiene dependencia y hemos escuchado varios casos que a veces ya está en la sede con el consumo y que a veces no sabemos qué hacer, pues como médicos creo que a veces muchos nos han dicho, sí, ya sé que necesito darle la atención inmediata en su salud física, ¿no? Pero ¿qué hago después? Pues vamos a ver que es importante, pues a lo mejor buscar las redes de apoyo. A veces pueden ser, como lo mencionaban, pues a veces el profesional de la salud está haciendo una rotación o bien está haciendo su servicio social y sus redes de apoyo pues son nulas o son muy escasas, pues también veamos quién podría apoyarle para tener acceso a los servicios especializados, ¿no? Entonces, por eso el siguiente paso sería derivarlos al nivel de atención adecuado. Igual que en cualquier otra situación de salud mental, está el primer, segundo y tercer nivel de atención. Dependiendo del nivel de riesgo que ya también hablamos en un inicio, pues también vamos a ver que ese es el nivel o dosis de tratamiento que va a requerir la persona. Podemos buscar este tratamiento ambulatorio de primer contacto, entonces para que podamos hacer la referencia, o bien si a lo mejor ya necesita alguna intervención de internamiento, también podemos ofertar esa atención. Aquí es importante que respetemos la decisión de la persona, porque a veces el alumno, como bien lo mencionaba mi colega, pues a veces dice, yo puedo controlar esta situación y no pasa nada. Entonces nosotros como autoridades de la salud, o sea, profesionales que estamos, a lo mejor nos están solicitando la atención, lo que podemos hacer es ofertarle la atención, o sea, decirle, aquí está la ayuda, aquí puedes ir, estos son los números que yo te contacté, al final del programa, pues les vamos a dar pues estos links para que ustedes sepan a dónde podrían estar haciendo este apoyo, refiriendo, además de su unidad médico familiar y CPTIMS, estas otras sedes, ¿no? El alumno tiene derecho a decidir en su propia salud, ¿no? Ya se convierte en paciente. Entonces ahí pues también puede decidir en qué momento ir o no ir a su servicio de salud.
Aquí, pues aquí como tip, les podemos dar como la estrategia que documenten todo, hagan una nota informativa de que se le proporcionó esta información al alumno y el alumno en este momento decidió pues no acceder a este servicio, ¿no? Principalmente también pues vamos a estar promoviendo pues programas educativos y preventivos. Recordemos que nuestro sistema de salud normalmente se va más a cuando ya está el problema y no tenemos tanto una cultura de prevención como son estas acciones que comentaba también mi colega Carlos Palomero. Entonces podemos hacer estas acciones de prevención que sean psicoeducativas, que estemos dando pues qué es uso, abuso, dependencia, cuáles son los factores de riesgo. Ya nosotros en el área también hemos desarrollado algunas líneas de acción donde ustedes pueden tomar algunos cursos en donde pueden identificar pues cuáles son los consumos de sustancias, cómo están, cuáles son los diferentes tipos y para eso les hemos hecho como que pueden entrar a la MHGAP que está en Secretaría de Salud, también está aquí en el instituto y también pueden estar accediendo a algunos cursos de la UNAM, que son los cursos de Aprendo Más, que también ahí pueden estar tomando algunas acciones, ¿no? Y también es importante el monitoreo y seguimiento continuo. Si ya se identificó el caso de consumo de sustancias, pues es importante que estemos dando seguimiento. Pero aquí también me gustaría mucho resaltar que es importante estar cuidando la confidencialidad y los derechos humanos de la persona, porque muchas veces lo que nos está sucediendo es que mandan información o están compartiendo información sensible del alumno a otras personas. Y yo entiendo que a veces es porque están preocupados, quieren darle la atención inmediata, pero también es importante promover los derechos humanos del estudiante. Recuerden que uno de ellos pues es el acceso a la educación y otro el acceso a la salud, perdón. Entonces, por eso es importante que tratemos de promover en medida de nuestras posibilidades estos dos derechos fundamentales para que el alumno pues pueda estar atendiéndose de forma oportuna, pero también pues pueda tener acceso a su educación y traten de documentar todo, ¿no? Porque a veces pues como profesionales de la salud queremos como apoyarles, queremos estar como al pendiente del alumno, pero también a veces ustedes ya no les toca ese punto, ¿no? Ya es muy importante hacer la referencia oportuna al nivel de atención que requiere la persona. Entonces, por mi parte sería todo en esta pregunta. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, maestra Isabel. Pues ya escucharon, ahí están las rutas críticas del proceso para poder eh, atender a los potenciales alumnos que se pudieran encontrar en esta lamentable situación, pero que más que preocuparnos, pues hay que ocuparnos en resolver el, el problema con nuestros estimados y queridos alumnos. Llegamos al momento que más me cuesta trabajo citar porque la charla está muy, muy interesante. Al menos un servidor se ha llevado mucho aprendizaje significativo el día de hoy. Y pues es el momento que menos me gusta, es la recta final del conversatorio. Agradecerles a todas las autoridades del país por su involucramiento en esta línea de acción llamada conversatorios del área de calidad educativa, en donde tengo el honor de liderar. También agradecer a todos los alumnos del país por sus conexiones. Es importante resaltar y señalar que cada mes la tendencia de conexión a este conversatorio es a la alza, inclusive ya medido con estadística descriptiva y también inferencial, ¿eh? Entonces, estadísticamente está siendo más visto el conversatorio, por lo tanto les agradecemos mucho su presencia. El conversatorio pues es para ustedes, para las autoridades educativas, para los docentes y por supuesto para los alumnos. Pues vamos a hacerle el último cuestionamiento al maestro Carlos Velázquez. Me gustaría que nos pudiese contestar este interrogante y que cerrara con una conclusión final, con una reflexión al mismo tiempo. ¿Cuál es el papel de las redes de apoyo institucionales y extrainstitucionales en el abordaje del consumo de sustancia de alumnos? ¿Cuál es, en base a su expertise, qué nos puede comentar al respecto? Y también, para dar cierre a este conversatorio, al término de su respuesta, si nos pudiera otorgar una reflexión final del tema del día de hoy. Ujú.
Claro que sí, doctor Gad, muchas gracias. Creo que para responder esta pregunta o sea, creo que estoy como en mi cabeza sintetizando y integrando las últimas dos aportaciones de mi colega Isabel y mi colega Charlie. Como Charlie bien mencionaba, el estigma es, si no la principal, una de las principales barreras para el solicitar y recibir ayuda en los profesionales de la salud. Entonces, pienso que la intervención debe de estar diseñada o sea, de manera que contemple estas principales barreras y los factores de riesgo que ya mencionamos. O sea, la intervención tiene que estar nuevamente dirigida justo a esos obstáculos que presentan los alumnos y profesionales de la salud. Entonces, por ejemplo, un- respondiendo a la pregunta, un papel importante que deben de tener las instituciones, las universidades, los hospitales, las residencias, obviamente es proporcionar apoyo. Sí, eso es como parte de la respuesta lógica. Pero quiero que contemplemos un poquito que no es suficiente con que en las universidades y en las instituciones existan opciones de tratamiento o de apoyo profesional disponibles si los alumnos o los estudiantes no tienen la disposición a cruzar esta brecha del estigma o del el miedo a pedir ayuda o de la falta de conocimiento. No sé si me explico con esto. Entonces, de cierta manera, un rol o un papel importante que considero que deben de tener las instituciones universitarias, las coordinaciones académicas, los hospitales, las instituciones públicas y privadas, es realmente un cambio sistémico en la cultura dentro de estas instituciones. Y me explico, no es únicamente la disponibilidad, sino es este cambio en cómo percibimos el normalizar tener dificultades de salud, ya sea mental, física o relacionadas al consumo de sustancias, y normalizar el pedir ayuda, ¿no? De alguna manera que se cambie un poquito la narrativa, que se cambie la conversación hacia está bien, no estar bien, de alguna manera. Entonces creo que ese es un papel muy importante, este cambio cultural que que debe de haber en las instituciones. Y más allá del cambio cultural, o sea, justo las instituciones universitarias, o sea, este contexto institucional universitario juegan el papel, yo diría, más importante en proporcionarle un apoyo a los estudiantes y prepararlos no solo para ser buenos profesionistas o profesionales de la salud, sino prepararlos para poder lidiar con los problemas de la vida adulta y de lo que sigue de una manera más efectiva. Entonces, creo que también es esencial integrar, y muchas universidades ya lo hacen, pero integrar dentro de nuestros planes educativos el fomentar no solo el desarrollo profesional y académico y laboral, sino el desarrollo personal, emocional y social. O sea, como realmente estamos formando seres humanos, no solo estamos formando médicos, enfermeras, psicólogos, si me explico, odontólogos, etcétera. Estamos formando personas, seres humanos que vamos a trabajar con otros seres humanos. Entonces, realmente es una cultura de apoyo, de bienestar y de capacitación continua, lo que creo que es un papel importante de las instituciones, además de proporcionar supervisión, mentoría y, súper importante, facilitar el acceso a recursos y servicios esenciales de apoyo, atención a los problemas de consumo de sustancias. Por ejemplo, en México algunas universidades ya han implementado programas específicos para apoyar a sus estudiantes. Isabel mencionaba hace ratito algunos de los programas y cursos que hay tanto para los estudiantes como para los profesionistas que buscan apoyar a estudiantes o a otras personas con problemas de consumo de sustancias. Un ejemplo es el programa de salud mental que tienen en la UNAM, que es un programa que está genial porque ofrecen apoyo psicológico y talleres sobre cómo manejar el estrés, problemas de salud mental, otras habilidades útiles que un estudiante universitario necesita. No es exclusivo a estudiantes de carreras como medicina o enfermería, etcétera. Es abierto a prácticamente toda la población universitaria, pero es un programa excelente en el que incluso en su momento Isabel, Charlie y yo colaboramos y trabajamos o participamos de alguna otra en diferentes capacidades. Y te brindan, como decía Isabel, detección de problemas de salud mental y consumo de sustancias temprano, asesoramiento confidencial e incluso terapia o psicoterapia en las mismas instalaciones de la universidad o de las diferentes facultades y escuelas en la UNAM. El IPN, por poner otro ejemplo, también tiene un programa de bienestar a sus alumnos bastante completo, que incluye asesoramiento psicológico,
Incluso hay otras instancias no universitarias, o sea, el IMSS es un ejemplo, centros de integración juvenil, que no están dirigidos sus programas de prevención y de tratamiento exclusivamente a universitarios, pero sí trabajan con poblaciones en este grupo de edad y tienen programas excelentes de, digamos, prevención, evaluación, detección y tratamiento. Entonces, de alguna manera, queremos, yo diría que, o sea, ponía estos ejemplos para buenos, o sea, como buenos ejemplos de políticas públicas o institucionales, mejor dicho, y de opciones de solución al problema que están dirigidas a trabajar esos factores de riesgo en particular. Y yo creo que esa sería como una de mis principales como reflexiones o mensajes al concluir. La prevención, la intervención debe de estar realmente dirigida a las barreras, a los obstáculos y a los factores de riesgo particulares que presenta cada población. Eso es algo importante. Además, me gusta mucho que este es el tema de este conversatorio, porque realmente los alumnos de profesiones, estudiantes de profesiones de la salud, sí presentan mayores factores de riesgo que otros estudiantes de otras carreras. Eso significa que es una población vulnerable y me encanta la idea de este conversatorio porque pone atención a un tema que muchas veces pasa un poquito desapercibido, que son justo estos problemas de consumo de sustancias. Eh, me parece una idea excelente que me gusta, que genera ideas sí me explico, como eh, pone, genera ideas o ideas creativas nuevas para poder solucionar, investigar y aplicar intervenciones que pudieran ser efectivas a esta población. Muchísimas gracias, maestro Carlos Velázquez. Gracias, doctor Gato. Abordaje de factores de riesgo, por supuesto, y cambio cultural en el tema. Creo que son dos palabras clave que acaba de citar el maestro Carlos Velázquez. Agradecerle que nos haya aceptado la invitación. De manera muy genuina nos la aceptó. Aparte, pues nos está brindando sus conocimientos para todos los docentes y alumnos del país. Muchas gracias, maestro Carlos Velázquez Salazar, director del Centro Cognicen de Psicoterapia Cognitivo-Conductual Integrativa. Muchísimas gracias. Vamos a pasar también con el maestro Carlos Adrián Palomero y bueno, también en esta misma tónica, si nos pudiese compartir en base a su expertise eh, ¿qué buenas prácticas ya probadas en el país o en otras instituciones, e inclusive mundiales, conoce que ya sean funcionales para abordar el problema de raíz, con los alumnos, ¿verdad? Qué buenas estrategias ya documentadas se han realizado y que pudieran inclusive trasladarse a escenarios públicos, privados, institucionales para el abordaje del tema con los alumnos. Además de que también le haría la invitación que cerrara con una reflexión final del conversatorio. Bueno, doctor, le agradezco el tiempo también. Para cerrar esta pregunta, justo creo que hay ya directrices internacionales que vienen bajando eh, a nivel nacional y que de ahí baja a las distintas instancias que puedan existir. Y la principal directriz es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nos marca y nos da distintos, o nos integra ya distintos programas probados a través de dos programas básicos, que es uno para profesionales de la salud, otro para comunidad abierta que trabaja con personas que pueden tener problemas de salud y que nos enseña y nos da directrices de cómo abordar y diseñar estrategias para abarcar la salud mental. Entonces está la MHGAP y la MHGAP comunitaria, que son dos manuales que están ahí abiertos de parte de la OMS. Aparte de eso, pues es importante el papel de la sensibilización hacia la prevención, que a partir de los años 70 el IMSS precisamente es el ente rector nacional
que se ha apoderado de esta bandera y que la ha llevado a todas partes a través de programas de prevención y educación temprana, ¿no? En muchos países, incluidos México, se hacen programas de difusión en escuelas, universidades, donde a lo largo de toda la República se va haciendo énfasis en qué es la educación para la salud, cómo se previene, cuáles son los factores de riesgo, o sea, que esta información esté disponible y no solo disponible, sino que sea bajada a todos los niveles educativos, es una herramienta valiosísima y por eso reitero el trabajo del IMSS. Otro de ellos es justo el uso de la tecnología a través de incorporar o promover lo que son servicios estudiantiles de salud accesibles y confidenciales, ¿no? En medio de eso, por ejemplo, dentro de los proyectos donde colaboro en la Facultad de Psicología, pues precisamente se promueven herramientas de tamizaje que sean a la vez cumpliendo como todos los puntos de confidencialidad y que a la vez no solo nos quedemos en confidencialidad, sino en darle a las personas herramientas para empezar a abordar las problemáticas, ¿no? Entonces, el tener servicios de salud accesibles y confidenciales es clave. La inclusión también de la salud mental dentro del currículum educativo es otra herramienta valiosísima que viene de la mano del anterior que estaba mencionando, que era los programas de prevención, ¿no? Es decir, el que dentro de los currículas de salud, perdón, de los profesionales de la salud, haya materias muy específicas relacionadas con el autocuidado, creo que es precisamente algo que también ha permitido, pues, ir dándole respuesta a la problemática tan grande ante la cual nos encontramos, ¿no? Esto no solo destaca la importancia de cuidar salud mental, sino normaliza la búsqueda de ayuda y precisamente nos ayuda a ir eliminando este estigma en el consumo de sustancias. Otra de ellas es las alianzas interinstitucionales para promover la colaboración comunitaria, ¿no? Es decir, precisamente he tenido el privilegio de integrar parte de proyectos donde para facilitar la atención comunitaria en este caso de la Facultad de Psicología, pues ya es más fácil referir hacia el ISSSTE, hacia el IMSS, hacia el ISSSTE para el caso de posgrado, el IMSS para el caso de pregrado, pero precisamente las alianzas interinstitucionales favorecen el que se tenga como todas estrategias de prevención, intervención y apoyo a los estudiantes de la salud en un solo paquete y donde ya no tienen que estar sacando ficha en todos lados, ¿no? Sino es una atención más directa. Y también la misma promoción de entornos saludables, ¿no? Y libres de sustancias. Esto nos ayuda a reducir la disponibilidad de las sustancias. Es decir, en México, por ejemplo, existe los espacios libres de uso de tabaco, que precisamente es una gran herramienta porque ayuda a promover o evitar el consumo de las sustancias simplemente por disponibilidad, pero también nos ayuda a que personas que ya están lidiando con el problema de consumo y que ya están en atención y que ya están en abstinencia porque están en atención, pues caigan tan fácilmente porque hay una disponibilidad o hay un estímulo, ¿no? Es decir, estamos en el hospital, pero adentro del hospital huele a tabaco y entonces la persona que está yendo a atención, pues también tiene ahí el estímulo. Entonces, la promoción de estos entornos también ha sido una herramienta que a nivel internacional es recomendada y además se ha probado su misma utilidad para que entonces pueda mantenerse este estilo de vida saludable. Pues le agradezco mucho su atención. Espero haber respondido a la pregunta. No, pues, claro que sí, por supuesto, maestro Carlos Palomero. Prácticamente le conté 7, 8 buenas prácticas que sin lugar a dudas van a ser muy útiles para las autoridades educativas del país, para los docentes y, por qué no, también para los alumnos. Estas buenas prácticas, como bien lo citó, probadas ya inclusive no solamente en el país, sino a nivel internacional. Y bueno, manos a la obra, ¿no? Para tomar estas
líneas de acción ya muy bien documentadas y por qué no irlas desarrollando en nuestros respectivos contextos. Muchísimas gracias, maestro Carlos Adrián Palomero, quien está en la coordinación de centros de atención psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradecemos infinitamente haber tomado también de manera genuina la invitación y podernos vertir sus conocimientos aquí a lo largo y ancho del país en la comunidad IMSS. Muchísimas gracias, maestro. Y finalmente, y no menos importante, pasamos con la maestra Isabel. Y bueno, también le haríamos una última interrogante y pues también le pediríamos que cerrara con una reflexión final. Y bueno, le preguntaría cómo podemos fomentar un entorno educativo saludable, una salud mental loable y por supuesto un buen bienestar en los alumnos que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué nos dice, maestra? Y cuál es su reflexión final en el conversatorio del día de hoy? Sí, muchas gracias, doctor. Pues también es importante que retomemos pues todo lo que ya se está haciendo a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, a nivel nacional también está la Ley General de Salud, ¿no? Hace algunos años también se hizo pues un cambio a esta ley en temas de salud mental y justo adicciones. Entonces, pues se ha hecho todo un cambio en el sistema de salud retomando esta ley y pues como les mencionaba, también los derechos humanos. Entonces, pues también el Sistema Nacional de Salud ya está tomando en el primer nivel de atención pues tomar en cuenta los temas de salud mental y el consumo de sustancias, por lo que también pues el IMSS no se queda fuera de todo este plan de trabajo y pues vemos que por eso es importante que identifiquemos este modelo comunitario que hemos estado hablando, que creo que también si a lo mejor algunos de ustedes no lo han escuchado, les invito a que lo empiecen a estudiar. Está en la Ley General de Salud, está en la guía MHGAP que acabamos de estar nombrando, porque se ha visto que muchas veces el sistema de salud se va como a la atención que es especializada. Y lo que se ha visto en la literatura o en estos cambios es que hagamos muchísimo más las acciones de prevención. De hecho, todo lo hacen como en un modelo que es una pirámide. En la base de la pirámide están las personas que no tienen un riesgo severo o que nada más está la mayor población en esta base de la pirámide, que quiere decir que pues están como en una salud adecuada. Por lo que todas las acciones que se están promoviendo son acciones de autocuidado, mantenerlos en ese nivel, ¿no? En donde no hay pues a lo mejor todavía un desarrollo de alguna patología. Entonces, por eso, pues retomaría que todas estas acciones que hemos estado hablando, pues sean basadas en estas conductas de autocuidado. También se pueden utilizar, pues todo lo que mencionaban, el CIJ, Instituto Nacional de Psiquiatría y Salud Mental, pues también algunos recursos que tiene la universidad. También el IMSS ha estado desarrollando varias acciones que promueven conductas de autocuidado. Esto es muy importante porque así las personas se quedarían en esa base de la pirámide y no necesitarían el siguiente nivel de atención, que es cuando ya se identifican algunos factores de riesgo que hemos estado hablando. Entonces también ahí sería como la dosis de tratamiento, que a lo mejor cuando ya entran al primer nivel de atención, se identifican algunos de estos factores y es muy importante derivar a la atención que es necesaria, tanto de salud física y de salud mental y de consumo de sustancias, porque pues como estamos observando en el conversatorio del día de hoy, pues no están separados ninguna de estas acciones, por lo que también el instituto en esta área de calidad educativa hemos desarrollado algunos planes de acción que toman en cuenta todas estas vertientes, ¿no? Y como les mencionaba, pues está como tanto algunos recursos que están en Saber IMSS, que estamos haciendo pues también estos conversatorios, algunas líneas de acción que también les vamos a estar compartiendo y que también ustedes ya han estado conociendo a lo largo de este año. Y finalmente, tal vez cuando ya existe esta situación de salud mental o de consumo de sustancias, que a lo mejor ya está en un abuso o dependencia, pues es importante que ya derivemos al nivel de atención adecuado, ¿no? Entonces, por eso, pues sí es importante que estos planes de acción que se están desarrollando, pues como lo hemos veniendo diciendo, es que esté la educación y pues concientización del tema, que rompamos este estigma en temas de salud mental y de consumo de sustancias, que también podamos ver los accesos y recursos de apoyo que hemos estado hablando a lo largo de este conversatorio. También recuerden que hay algunas instancias institucionales como son CPTIMS, tu unidad médico familiar, en eso también puedes estar teniendo atención.
También puedes buscar promoción de un ambiente de apoyo. Recordemos que buscamos mejora de ambientes académicos saludables, entonces por eso es importante que a veces también les podría servir hacer un reglamento interno que promueva estas acciones, buscar acciones de a lo mejor este acompañamiento, de poder hablar del tema sin este estigma y con mucha discreción y con la responsabilidad que hay entre pues estos ambientes académicos. También buscar políticas institucionales claras. Eso también ya lo hemos estado trabajando en el instituto, en el área de calidad educativa, pero también te recomiendo a cada uno de ustedes que conozca su normativa, porque a veces pues puede haber también en la cuestión de evaluaciones o cuestiones de, como estamos viendo, la carga de trabajo, la carga educativa es alta, pero también si nosotros no conocemos nuestra normativa, pues también a veces por eso puede ser que existe algún incumplimiento de mi parte y que pues yo esté desconociendo eso, ¿no? Entonces, la formación continua personal, que ya también hemos estado hablando, que por eso busquemos que en nuestras áreas educativas, pues busquemos esta capacitación constante en temas de salud mental y consumo de sustancias. Y insisto, la base es hacernos responsables de nuestra propia salud mental y de nuestro consumo, ¿no? Si yo ya estoy empezando a identificar que ya no estoy en ese consumo que fue solamente de una vez, que ya está aumentando la dosis, la frecuencia, la cantidad para encontrar la satisfacción o los efectos que yo estoy buscando, pues ahí acabamos de decir, ya estás en riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante que acudas y solicites el apoyo, porque esto también va a verse afectado a tu educación, ¿no? O sea, vamos a ver que si tú empiezas a consumir o está el consumo como parte de tus actividades, pues va a aumentar la dosis y por eso también las consecuencias de este consumo. El instituto, el área de calidad educativa, estamos tratando de promover a acciones preventivas y de tratamiento, o sea, para derivar a tiempo oportuno, pero también pedimos que pues como profesionales de la salud en formación, pues te hagas responsable, nos hagamos responsable de nuestro autocuidado, ¿no? Entonces, esa sería por mi parte. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un honor compartir con ustedes este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Isabel, por sus valiosas aportaciones. Agradezco infinitamente el haber aceptado la invitación del día de hoy. Y bien lo citó la maestra Isabel, docentes, autoridades educativas, alumnos, si por ahí identifican estos factores de riesgo en algún colega o inclusive en ustedes mismos en uso, abuso y dependencia de sustancias, pues el mensaje es que no están solos, ¿no? Hay un paquete integral de instancias públicas, privadas, normatividad vigente y una serie de rutas críticas, buenas praxis para abordar este problema. Simple y sencillamente, acérquense, soliciten apoyo y siempre van a encontrar, por supuesto, una puerta abierta para poder solventar y abordar su problema. Pues con esto terminamos el muy bonito conversatorio del día de hoy. Vuelvo a insistir, me llevo un aprendizaje significativo el día de hoy, esperando que todos ustedes se lo lleven también, quienes son los más importantes. El conversatorio está hecho para ustedes docentes, alumnos docentes. Y bueno, a nombre de la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud, la doctora Susana Barceló Corrales, titular de la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud, un servidor, doctor Gadgabet Zavala Cruz, jefe de área de calidad educativa. Les damos las gracias, agradecer a todo el staff de calidad educativa, a todo el staff de AMTE, quienes siempre de manera muy loable, muy proactiva nos apoyan para tener un muy buen término en estos conversatorios. Los invitamos a que pues nos den like, dislike, pongan puntos de vista, comentarios, preguntas, etcétera, para poder ser respondida por nuestros panelistas y expertos el día de hoy. Muchísimas gracias.